Hola, bienvenidos a la segunda parte de la plática que tuvimos con el doctor José Flores Rivera en esta serie de pláticas que se llaman Pregúntale a tu neuro, en las que cualquiera de ustedes, pacientes, familiares, cuidadores, cualquier persona puede preguntar directamente al doctor. Recuerden que estas pláticas las organizamos por Fundación Caminemos y si se quieren unir son pláticas virtuales y lo único que tienen que hacer es seguirnos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram como caminemos.mx oficial y ahí estamos anunciando cuándo son estas pláticas. Bienvenidos. Cuando entra el climaterio, ¿qué pasa con la M? Bueno, es interesante, Cintia, hay una teorías, ¿no? Todas teorías que cuando llegamos a cierta edad, sobre todo mujeres, aunque también hombres, este estímulo hormonal inmunológico deja de darse. Y al dejar de tener este estímulo inmunológico o este estímulo hormonal, la inmunidad tiende a hacerse más leve. Por lo tanto, aunque yo tenga la enfermedad, pero si mi sistema inmunológico ya también se está haciendo viejito junto conmigo y ya no está tan agresivo como con los niños chiquitos que les da una enfermedad autoinmune y les pega muy fuerte, o adolescentes, pues los brotes van a ser menos severos, el acúmulo de discapacidad va a ser menor, es decir, tiende a minorar en la mayoría de los pacientes la intensidad y la severidad de los síntomas. Por eso es importante ganar tiempo, llegar a ese momento en la mejor condición posible, ¿no? Esa sería como la opción. ¿Qué tan necesaria es la resonancia magnética para dar el diagnóstico de esclerosis múltiple? Esa es una muy buena pregunta. Yo lo voy a decir a título personal. Creo que esta enfermedad es totalmente necesario tener una resonancia magnética para poder decir que tiene uno la enfermedad, porque nos ayuda a excluir otras cosas que se pueden parecer a esclerosis múltiple. En mi práctica me ha tocado ver pacientes que incluso estaban diagnosticados como esclerosis múltiple y al final del camino resultó ser neurocisticercosis, por ejemplo. Entonces, una enfermedad tan común y curable en nuestro país y en el mundo. De tal forma que sí, yo creo que para establecer un buen diagnóstico de certeza, viviéramos en un lugar donde no hay resonancias, donde no hay nada, bueno, a lo mejor lo aceptaría, pero estando en un país donde cada vez hay más resonadores, aunque tarde el tiempo en hacérselas, creo que es necesario. Realmente creo que es una enfermedad que requiere esta tecnología disponible para poder hacer un buen diagnóstico. Si ya tengo el diagnóstico, pero no me hicieron resonancia, ¿de todos modos me la tengo que hacer? Si nunca te han hecho una resonancia, sí, yo solicitaría la resonancia magnética y vaya, creo que este ejercicio y estas asociaciones civiles como Caminemos, que en su momento trata de acercarle al paciente a su localidad, a su comunidad, a su sitio de residencia, la posibilidad de hacer estos estudios, sí, creo que ahí es donde tiene lugar toda esta sociedad civil de lo que se tiene que hacer. Entonces sí, la respuesta sería sí. Después del diagnóstico, ¿cada cuánto tiempo se tiene que realizar una resonancia magnética? Ahí voy a dar una opinión muy personal. Muchas veces estamos acostumbrados, sobre todo cuando trabajamos en una institución pública, a hacer la resonancia cada año y medio, como parte del seguimiento. Pero también lo que hemos aprendido con el paso de los años es que el paciente que está muy bien controlado, muy probablemente requiera una resonancia a lo mejor bianual, sobre todo para poder ver la evolución de la enfermedad. Este proceso, ¿se acuerdan que la primera pregunta fue el componente degenerativo de la enfermedad? Pues se tiene que hacer. Si hay un paciente que nunca ha tenido un cuadro de neuritis óptica y en algún momento tiene este episodio, en la evolución de su enfermedad, aunque hayan pasado 6 meses y esté con tratamiento, pues hay que ir a buscar qué fue lo que ocurrió, porque la enfermedad está tomando un curso diferente. Entonces sí, en algunos casos específicos habrá que hacerla, pero yo quisiera romper con ese mito de la regla de cada año. A lo mejor nos la piden, ¿no? Aquellos que tengan seguro de gastos médicos
la propia aseguradora, oye, no te han hecho resonancia, necesito la resonancia. Bueno, pues es para cumplir con un requisito del pagador del medicamento. El IMSS también es algo muy socorrido pedir la resonancia en forma anual porque tienen que demostrar la salida de los medicamentos, pero ese es otro tipo de actitud. Hablo desde el punto de vista práctico y del día a día en los pacientes que tenemos la oportunidad de conocer. Depende del paciente, ¿no? Depende mucho del paciente y obviamente de cómo uno como médico va conociendo a sus pacientes, porque pues a veces es más fácil saber, yo ya sé que este paciente siempre tiene cuadros de falta de fuerza, de sensibilidad, pero el día que me habla porque tiene un problema de ambas piernas, híjole, ahí sí tengo que hacer la resonancia, porque no es lo habitual en este paciente, ¿no? Ligando un poco la resonancia magnética con la volumetría, ¿qué nos puedes decir, doctor? ¿Cada cuánto tiempo se tiene que realizar una volumetría? La volumetría es muy importante, es una herramienta que tiene ya algunos años en disponibilidad. Recordarán que hace 7 años, cuando llegó el primer medicamento oral a México, Fingolimod en su momento, se empezó con el boom de las volumetrías. Yo creo que es una buena herramienta, sobre todo en aquellos pacientes que tienen ya varios años de evolución. Varios me refiero a más de 2 o 3 años, porque nos da una idea de a qué velocidad está avanzando la enfermedad, tanto en el número de lesiones nuevas, hablo del volumen de lesiones nuevas, más que contarlas, ya no se utiliza el contarlas, pero también nos ayuda a ver la médula espinal, qué tanto se atrofia y a qué velocidad, y eso nos da una idea de cómo está funcionando el medicamento, el que sea. Entonces creo que es una herramienta útil para entender mejor la dinámica de la enfermedad. Angélica pregunta aquí en el chat de la tomografía de coherencia óptica, es más o menos el mismo valor que tiene. Quizá el mayor valor que tiene la tomografía de coherencia óptica es que ya se puede correlacionar con lo que está ocurriendo a nivel del encéfalo, y así pudiéramos, déjenme decirlo así, y me voy a aventurar, hasta en algún momento optar por hacer mejor una tomografía de coherencia óptica que una resonancia magnética. Definitivamente, en aquellos sujetos que han tenido un brote de neuritis óptica, un cuadro de neuritis óptica, yo sí pondría las manos en el fuego de que se tiene que hacer una tomografía de coherencia óptica para ver el grado de daño que quedó, más allá de si el paciente tiene una buena agudeza visual o no. Entonces, en esos casos específicos, por supuesto. En el caso de neuromielitis óptica, pues ni se diga, que es una enfermedad también mediada por un autoanticuerpo que se llama aquaporina 4 y, por supuesto, ahí sí no veo por qué no hacerlo, ¿no? Creo que cada vez vamos a utilizar más la tomografía de coherencia óptica. Ramiro pregunta, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para decir que es una secuela por un brote? Bueno, las secuelas, generalmente lo que decimos es dejar pasar al menos 6 meses. Si el déficit neurológico se mantiene, ya hablamos de secuela. Pero también les voy a hablar de una experiencia muy particular. Me ha tocado ver pacientes que incluso después de la neuritis óptica o de la mielitis, pueden tardar hasta un año, año y medio y siguen recuperando, poco a poco. Entonces, cada paciente es diferente, pero para términos de generalidad, hablamos de 6 meses, ¿no? Para esperar la recuperación de la recaída. Irving nos dice, ¿qué se sabe del implante sobre células madre en personas con EM? Sí, Irving, bueno, mira, hay mucha experiencia en el mundo ya a estas fechas sobre el trasplante de células madre. Una cosa es el implante. Hay pacientes que me ha tocado ver, incluso una paciente que conocí hace muchos años en el hospital, que venía de la Sierra de Puebla, y allá un médico le implantaba células madre. Cuidado, el implante es diferente a trasplante. Un implante es como el parchecito que me pongo anticonceptivo, como el parchecito, la subcutánea que me pongo para la vacuna o algunos medicamentos. Ese tipo de implantes de células madre, como tal, en Tulancingo lo hacen también, no es un trasplante, son cosas diferentes. Por lo tanto,
los implantes de células madre no tienen una utilidad clara en las enfermedades autoinmunes. Ahí incluyo la esclerosis múltiple. Ahí no, ahí en mi opinión no tienen una utilidad. En cambio, el trasplante, que es lo que les decía, los millones y millones de células que se implantan de uno mismo, porque estos implantes de Tulancingo, de la Sierra de Puebla, eran de ganado porcino, obtenidas de caballos, totalmente una cosa que, pues a lo mejor no me muero por eso, pero la infección sota que me va a dar en el tejido celular subcutáneo, pues quién me la quita. Y la utilidad, ahí es donde yo pondría la pregunta sobre la mesa, pues la utilidad no es la demostrada en cuanto al trasplante. Entonces yo ahí sí tendría mucho cuidado con ese tipo de terapias, ¿no? Aldo Ramírez nos pregunta cómo se determina que la enfermedad es secundaria progresiva, ya que él tiene EM secundaria progresiva. La forma secundariamente progresiva, Aldo, es una forma en la que la enfermedad, la esclerosis múltiple, empieza a avisar que ya no está teniendo actividad inflamatoria, que empieza a tener más actividad desde el punto de vista degenerativo. ¿Cómo la determinamos? Con la progresión de la enfermedad. Acuérdense que cada vez que vamos a consulta, el médico hace una escala de discapacidad, el famoso EDSS. Esa es la mejor herramienta que tenemos, es clínica, para determinar que el paciente está avanzando y debemos de tomar decisiones de cambio de tratamiento. Si esto ocurría hace 15 años, no se hacía gran cosa porque no había medicamentos que pudieran influir en este cambio en la forma de evolución de la enfermedad, pero actualmente sí, por lo tanto, y medicamentos que tienen en las instituciones públicas, por lo tanto creo que es prudente y es válido determinar el momento en el que está cambiando la enfermedad. No es de un día para otro, o sea, eso lleva tiempo, lleva al menos unos 8 o 10 meses saber esa parte de progresión de la enfermedad, Entonces, ahí hay que tener eso en mente. Veo otra pregunta de Claudia Reynoso. Hola, Claudia. Si la neuritis es de otro tipo. Bueno, la neuritis óptica va a variar en varias cosas. Una es la severidad. Hay algunos pacientes que les afecta mucho, pierden la visión muy, muy, muy profundamente, aunque después recuperarán, pero esa es una banderita roja. La esclerosis múltiple sigue siendo la esclerosis múltiple, solamente es la severidad de la enfermedad, sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen el diagnóstico de esclerosis múltiple. Cuando es el primer evento, vamos a poner un ejemplo, un primer episodio en el cual pierdo la visión de ambos ojos, lo más probable es que no sea esclerosis múltiple, que sea neuromielitis óptica, pero estoy hablando del primer evento. Si yo ya tengo esclerosis múltiple de 10 años de evolución y pierdo la visión de ambos ojos, sigue siendo esclerosis múltiple, solamente fue un brote severo de neuritis óptica. Entonces, no cambie. Al principio sí nos hace pensar en otras cosas, pero ya que tengo la enfermedad ya no cambia. ¿Qué problemas ginecológicos se pueden presentar con la esclerosis múltiple? No, pues ninguno. Lo habitual de la edad, eso no tiene nada que ver con la enfermedad. Sí, con los medicamentos. Hay medicamentos que se utilizaban hace algunos años que provocaban menopausia precoz. Hay medicamentos que utilizamos actualmente que pueden provocar irregularidades menstruales. Eso es lo más común. Acercar un poco la menopausia o provocar irregularidades menstruales. Nada que no tenga tratamiento y nada que sea de alarma. Pero básicamente eso es lo que se espera, ¿no? Esta pregunta es muy buena de Mariana. Si se ha pasado de un tratamiento a otro, ¿es posible regresar al anterior? Fíjate, Mariana, que esa pregunta es bien interesante y se la han hecho en varias partes del mundo. La respuesta es sí. Hay algunos países que cuando el paciente está bastante bien, desescalan el tratamiento. Es decir, yo puedo empezar, voy a decir un nombre, con un medicamento como alemtuzumab, ¿no? Y
mi enfermedad después de 4 años otra vez empieza a tener actividad, pero mucho más discreta de lo que empezó. Puedo darle un tratamiento diferente a alemtuzumab. Voy a decir fingolimod o dimetilfumarato o algo que es de menor eficacia, pero que por la forma en la que está aprendiendo la enfermedad, puedo hacerlo, ¿no? O cuando estoy con natalizumab y me cambian a dimetilfumarato, a fingolimod, también puede ocurrir. Entonces sí, la respuesta clara, exacta, Mariana, es sí, sí puede ocurrir. Ahora veo que tú también nos preguntabas lo del hígado. Pues hay muchos medicamentos que afectan al hígado, no nada más de esclerosis múltiple, vaya, incluso la dieta, el alcohol, el comer demasiadas grasas. Entonces, sí, hay muchos medicamentos que pueden afectar al hígado. Natalizumab es raro, pero sí puede ocurrir, pero es muy raro. Yo pensaría primero en otra cosa antes de pensar que natalizumab es la causa del problema hepático. ¿Qué medicamentos? Daniela Padilla, hola Daniela. ¿Son mejores los inyectados o los orales? Buena pregunta, así muy dicotómica. No, yo creo que hay un medicamento específico para cada paciente en un momento específico. Eso es la individualización del tratamiento. El mejor medicamento es el que mejor se ajuste a tu cuerpo y, por supuesto, el que tu organismo tolere mejor. Y mucho más importante, que realmente controle la enfermedad. Cada paciente va a tener un momento de la enfermedad en la que va a necesitar alguno de los medicamentos. Y esa es una gran ventaja de lo que ha ocurrido en los últimos años, porque antes, acuérdense, en la última década del siglo pasado era interferón, o copaxón. No teníamos otra cosa. Y cuando era institución pública, satioprina, ciclofosfamida. Afortunadamente tenemos ya una oferta muy grande y también disponible en el sector público. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No se pierdan la tercera parte en la que también hay preguntas muy interesantes y también recuerden seguirnos en las redes sociales en Facebook e Instagram como caminemos.mx oficial y también en las redes de Conoce la Esclerosis Múltiple. Gracias.